Que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Una de las nociones que más conflicto ha traído a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos y hermanas, posiblemente de la más conflictiva, es esa noción, es ese concepto que la iglesia y que la teología quiso derivar y derivó de la revelación bíblica, lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Han habido desde tiempos muy antiguos concilios, reuniones, discusiones, divisiones, fragmentaciones en la vida de la iglesia por esta noción del Espíritu. Si usted en algún momento escucha que además de la iglesia católica que generalmente nosotros conocemos, que es la iglesia católica en su vertiente romana, hay una iglesia ortodoxa católica que tiene una raíz más griega. No se asuste, es así. Son iglesias por la misma raíz, de la misma vertiente, y que precisamente una de las cosas que las dividió fue esa noción de la relación entre eso que se llama el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no les voy a contar todo el bochinche de la cosa, ¿verdad? Y qué es lo que piensan los griegos y qué es lo que piensan los latinos sobre ese asunto, pero es un asunto que ha traído mucha división en la vida de la iglesia. La discusión ha estado centrada, hermanos y hermanas, en si la figura del Padre es la fuente originaria única de todas las cosas o si los tres estaban ahí desde el principio. Y en esta mañana yo les había dicho el domingo pasado que si nosotros estamos hablando, y desde que comenzó el mes con el evento de los bautismos, y luego lo que hemos ido desarrollando, que si nosotros estamos hablando de qué significa eso de cultivar una vida en el Espíritu, pues me pareció a mí fundamental que nosotros sacáramos algún momento para hablar de esa relación entre el Espíritu y la figura, obviamente para nosotros cimera, la figura climática de la revelación de Dios, que es la persona de Jesucristo. Ustedes escucharon aquí ahorita cuando nuestra hermana Ivonne nos volvió a repasar aquello de que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, ¿verdad? No es un fantasma. La presencia de Dios se movía sobre las aguas. A mí siempre me gusta mucho ese texto porque me parece que Dios estaba como si Dios estuviese en un plan de examen y de evaluación de qué es lo que voy a hacer con esto, ¿verdad?, que tengo aquí de frente, con este caos. Y en el caso de Jesús, hermanos y hermanas, de Jesús como nuestro modelo principal, yo lo que quiero en esta mañana con ustedes es repasar algunos de los otros sermones de este mes han tenido otro tono, ¿verdad? Yo les confieso que tiene un tono pedagógico y un poco para invitarles a ustedes, hermanos y hermanas, a examinar esa relación entre Jesús y el Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de relación entre Jesús y el Espíritu, déjenme añadir una nota introductoria que me puede coger un par de minutos, pero quiero que me escuchen, hermanos y hermanas, para que no me los cojan por ahí
de bobos a ustedes con este asunto del Espíritu Santo. A mí me parece que la iglesia tiene que tomar más en serio este asunto, esta noción, este entendimiento de que Dios se revela de múltiples maneras. Y hablamos de Dios Padre, Dios Creador, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Permítanme decir algo que es parte de una reflexión muy mía de hace mucho tiempo. A mí me gusta mucho eso del Espíritu porque hace que se supere el asunto de la relación de yo y tú, del Padre y el Hijo, de yo, tú, yo, tú. Y el Espíritu entonces pone la cosa, esa figura del Espíritu Santo pone la cosa en una dimensión más del nosotros. Y yo creo que aporta la noción precisamente de una diversidad. Cuando yo oigo a la gente peleando por esa cuestión de la Trinidad, pues si Dios es uno o Dios es tres, o si son tres personas o tres personas, mire, ese debate es importante y tiene su lugar, no es hoy. A mí lo que me gusta de eso del Espíritu y de esta noción de que Dios se revela de múltiples maneras, es que me parece bello para la iglesia que no es una comunidad de iguales, es una comunidad de gente diversa. Óiganme, que no es una comunidad de iguales, es una comunidad de diversos, de gente distinta, de gente diferente. Me parece hermoso el asunto de que Dios mismo en su propia esencia sea uno, pero al mismo tiempo se manifieste como una realidad diversa. Eso de que en vez de la soledad del uno está la comunión de los tres. Piense que nosotros mismos lo decimos. En la comunión del Padre, cuando oramos a veces en las bendiciones o en las doxologías, o en la comunión del Padre, del Hijo y ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Así que tiene mucho valor para lo que nosotros somos como iglesia. Escúcheme, hermano. Para este asunto de nosotros reunirnos aquí, en esta mañana. Porque esta que es una pizca de lo que es la iglesia en su dimensión universal, aquí nada más, en este micromundo nuestro, tenemos una comunidad diversa. Y Dios mismo, que se revela como uno, pero dentro de esa unicidad, dentro de esa unidad, hay una manifestación que también es diversa. Qué bello eso, ¿verdad, hermanos? Porque eso lo que nos hace entender es que por eso es que nosotros decimos que participamos de esa revelación y de ese derramamiento del Espíritu, porque el Espíritu es el que da ¿qué? El Espíritu es el que da dones que son ¿qué? ¿Son iguales o son diversos? Que son diversos. Así que en la misma manifestación del Espíritu a la comunidad hay esa diversidad que se muestra en la propia persona del Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Se acabó esa parte de la clase de teología que me quería sacar del sistema. Pero miren qué bello, que es diversidad. Dios es uno, pero es diverso. Nosotros, la iglesia es una, pero al mismo tiempo la iglesia es ¿qué? La iglesia es diversa. El Espíritu le hace Primera de Corintios 12, hermanos. ¿Cuántos dones hay? Múltiples dones. ¿Quién es el que genera los dones? Es el Espíritu. El Espíritu entonces es el que crea ese tipo de diversidad, esa diferenciación entre unos y otros, y en medio de esa diferenciación, de esa diversidad, crea una armonía. Por eso es que es tan vital para nosotros la imagen del cuerpo.
Por eso es que los creyentes no somos llaneros solitarios, sino que somos entes en comunidad, porque Dios mismo, en sí mismo, constituye esa comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros hablamos de esas tres personas, pastor, ¿pero son tres o es una? Otro día hablamos más de eso. ¿Cómo era que se llamaba el aceite aquel? 3 en 1. No es eso, ¿verdad? No es eso. Ninguna palabra humana es suficiente para explicar el asunto. Pero sí podemos decir esto. Una de las cosas que bíblicamente uno se la bebe y se la saborea y se la disfruta es ver cómo en esa comunión que constituye Dios, en esa diversidad, cómo cada una de estas llamadas tres personas, cómo una comunica a la otra, cómo una penetra a la otra. Fíjense bien cuando el apóstol hablaba de que el Espíritu es el que nos lleva ¿a qué? Al error. El Espíritu es el que nos induce ¿a qué? A la turbación, a la equivocación, a la vacilación, a la cosa dubitativa. Dice que el Espíritu nos lleva a toda ¿qué? ¿A toda qué? A toda, hello. Que el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿De qué verdad y de qué justicia está hablando? Si no es de la que el Padre revela en la persona de Jesucristo como cosa máxima de su revelación. ¿Vale? Lo leyó aquí Ivonne ahorita. Fíjense cómo una comunica a la otra, cómo una da testimonio de la otra, cómo una penetra a la otra y se comunican y la comunican a los demás. Ahora pues, si lo leyeron aquí ahorita, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué sigue diciendo el texto bíblico? Esto es conforme a los que ¿qué? A los que no viven según la carne, y ya explicamos hace unos domingos lo que era el asunto de la carne, ¿verdad? Que no se está refiriendo a esto es bueno, esto es santo, esto Dios lo creó. La carne es un estilo de vida, es una manera de vivir, ¿ok? Esto es los que no viven conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Así que estar en Cristo Jesús como una nueva criatura, esto para los que se bautizaron hace poco, es vivir en el Espíritu. Cuando Jesús es bautizado, el Espíritu desciende en forma de paloma. ¿Y se oye la voz de quién? Se oye la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Le dije que la clase de teología se había acabado ahorita y la he seguido. Tengo la malicia de papi, que sigo en lo mismo, y sí, sigo ahí corriendo, papi, eso es culpa tuya. Siempre hay que buscar algún responsable. ¿Qué pasa con la figura de nuestro modelo? La Biblia nos revela cosas hermosas, hermanos y hermanas, que hay que hacer las nuestras. Haga las suyas. Hablando específicamente de la figura de Jesús, alguno de ustedes me puede decir, pero pastor, ¿por qué usted tiene que ir a cosas específicas si la vida completa de Jesús es una vida guiada por el Espíritu? Seguro. Pero permítame hacer alusión a unas instancias en las que de forma muy acentuada y muy específica el texto bíblico se encarga de hablar directamente de esa relación entre Jesús y el Espíritu, aunque repito, el que de ustedes esté pensando, pero ¿para qué buscar algo específico en la figura de Jesús? Y todo lo que habla y lo que hace y lo que dice y lo que actúa y cómo camina Jesús está guiado por el Espíritu, es cierto. Pero permítame unas alusiones específicas.
En el Evangelio de Lucas, la primera vez que se habla de una relación entre el Espíritu y la figura de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret y el Espíritu, es cuando aquella muchachita en su adolescencia se le aparece un ángel y le dice: tú vas a concebir un hijo. Y la muchacha yo imagino, ¿verdad? Eso lo hemos hablado, la muchacha se habrá espantado, se habrá sorprendido. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Ahí está la primera alusión a esa relación directa entre el Espíritu y la figura de Jesús. Vas a concebir porque, ¿qué? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que se concebirá en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Pero más adelante el propio Evangelio de Lucas, así taxativamente, abiertamente dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, y dice algo que me gusta mucho, una añadidura ahí que me gustó mucho cuando la volví a repasar en estos días. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y, movido por el Espíritu, fue al desierto. Me gusta porque la cosa no es sentirse lleno del Espíritu Santo, el asunto es dejarse mover por el Espíritu. O sea que hay gente que puede estar muy llena del Espíritu, pero no se deja mover por el Espíritu. Lo cual nos hace decir algo un poco peligroso, que se creen que están llenos del Espíritu, pero si no los mueve el Espíritu, pues no están llenos del Espíritu nada. O sea, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue y se dejó, la versión, y se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Hermanos y hermanas, voy a ser bien directo en esta mañana, bien crudito, bien llanito, de nivel de primer grado. No solamente hay que procurar tener esa convicción, ese convencimiento de que el Espíritu está en nosotros, hay que cultivar la sensibilidad para dejarnos mover por el Espíritu. Ahora, como vamos a ver, como ya hemos visto, porque ya lo hemos visto, nadie me puede acusar de eso, quiere decir que no me oyó en otros domingos, y lo vamos a volver a aclarar hoy. Eso del Espíritu no es una cosa amorfa, así, etérea, indefinida. Eso está muy bien definido ahí. Dice que lleno del Espíritu fue movido por el Espíritu, se dejó mover por el Espíritu al desierto, pero más adelante de eso viene ese momento que es crucial en el ministerio de Jesús. Cuando entra a la sinagoga, se pone de pie, agarra el rollo y ¿qué es lo que lee? Voilà. ¿Qué cosa? El Espíritu del Señor. Sí, debe estar por ahí en algún sitio. No. El Espíritu del Señor está ¿qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí, haciéndose eco de las expresiones siglos atrás de la profecía isaiana, de la profecía en Isaías, define cuál es su propia agenda de trabajo. Es bien sencillo lo que estoy haciendo hoy, bien sencillo. Si Jesús entendió que el Espíritu Santo, al estar sobre él, definía la agenda de su vida, a mí me gustaría pensar que los creyentes y las creyentes en la central, que procuran tener la experiencia del Espíritu en su vida, entendamos que nuestras agendas de vida tienen que estar en sintonía, tienen que estar definidas por lo que es la agenda del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que lo que dice Pablo, que se los leí hasta cansarlos hace como 2 o 3 domingos, ahí está la agenda del Espíritu, el fruto del Espíritu, es amor, es paz, es paciencia, es benignidad, es gozo, es mansedumbre, es templanza,
Por eso es que decíamos que no es una cosa etérea ni indefinible, sino que es una cosa muy bien definida, con unos perfiles muy específicos que construyen el carácter de la persona. Ya hablamos lo del bautismo. Quiere decir, hermanos y hermanas, que en la figura, en la persona de Jesús de Nazaret, vemos al Espíritu constantemente como el motor, como el impulso, como la fuerza que genera el movimiento de Jesús para hacer las cosas que hace, para asumir las responsabilidades que asumió, para ver y analizar la realidad que le circundaba y que le ayudaba a sus discípulos a entenderla de una forma más abarcadora y más amplia. El que hacía todo eso en la vida de Jesús era el Espíritu de Dios que habitaba en él. Haga eso suyo, para que así también el Espíritu de Dios lo pueda operar en usted. Pídale ahora mismo al Señor: Señor, dame tu Espíritu para que sea el impulso, el motor, la motivación, la fuerza que me ayuda a discernir hacia dónde es que tengo que ir, cuáles son las responsabilidades que tengo que asumir, cuáles son las agendas que tengo que emprender, de qué manera debo sintonizar mi voluntad y mi entendimiento para vivir la vida como tú quieres que yo la viva. El Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y a toda justicia. En esa misma línea, el Espíritu de Dios le da testimonio al Espíritu nuestro de que somos ¿qué? Chavos realengos por ahí sueltos. ¿Ah? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? De que somos, ¿cómo es, papi? Todavía te oigo hasta acá. Hijos de Dios. Dos cosas más y me callo. No estoy diciendo tiempo, estoy diciendo dos cosas más. Sí, porque ya Edgardo, el de Licet, me tiene leído y me tiene un vacilón. Pastor, cuando dice 5 minutos, él tiene la confianza. Pastor, cuando dice 5 minutos, miente. Y cuando cierra la Biblia, no le creas. Eso dice Edgardo. Eso dice Edgardo. Yo digo, bueno, Edgardo, que no se te peguen las malas costumbres mías. A lo que él contesta, eso ya es inevitable. Yo se lo he dicho a Edgardo que él tiene mejores modelos aquí. Está Ángel Luis, está Jerry. Está Héctor González, está Juan por ahí hoy también. Miren, el Espíritu Santo en ese texto de Lucas 4, de que se para en la sinagoga, fíjense que es la chispa que enciende a Jesús hacia la misión. Yo no dejo de decirles que toda esa interrelación entre unas y otras esencias de la divinidad para mí es tan valiosa. Esa cosa de que Jesús no era un llanero solitario, Jesús estaba conectado, ligado íntimamente a la voluntad de Dios, en el Espíritu, en la fuerza y dirección del Espíritu. Pero el Espíritu también lo comunica y lo manifiesta a Jesús haciendo una cosa que a mí me parece que también es muy importante, que igualmente tiene mucho valor. Si usted dice, hoy el pastor está como enseñando un asunto de doctrina fundamental, bueno, pues sí, dígalo como usted quiera. Hay sermones que tienen que ser así. Todos deberían ser así. Leí a Ivonne en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que va a venir, que se les va a investir con el Espíritu.
Claro, en el Evangelio de Juan no esperan el Pentecostés ni los 50 días, ni mucho menos. Ahí mismo Jesús resuelve el asunto y dice, reciban el Espíritu Santo, y se acabó. En Lucas Jesús aparece diciendo a los discípulos, ¿verdad? En Juan ya lo han visto, no pelee conmigo si usted ve dos cosas, ¿verdad? Dos versiones ahí, está en la Escritura, ¿verdad? Ahí Jesús mismo dice, aquí es, reciban el Espíritu. En Lucas hay un compás de espera, y es bello porque los dos textos tienen un valor extraordinario y una riqueza maravillosa. Pero en Lucas, Jesús le dice, cuando los encuentra, ¿cómo los encontró? ¿Cómo los encontró después de la resurrección? Firmes, decididos, valientes, con el rostro firme. Los encontró, papi decía en casa, los encontró boquiabajo. Los encontró en Huañangao. O como decían unos muchachos en la época, lo encontró hecho leña. ¿Te acuerdas de aquellos ángeles que decían hecho leña? HL me decían a mí, estoy HL, yo que estoy hecho leña. Los encontró y le dice, quédense aquí, que eventualmente ustedes van a recibir una fuerza de lo alto. Y a mí me encanta cuando Jesús dice eso, hermanos y hermanas. Porque si no es una de las características más poderosas de la revelación de Dios, escúchenme bien porque es una palabra y se le puede ir. Una de las características más poderosas, a mi humilde entender, una de las características más poderosas del carácter de la revelación de Dios es que hay ese ingrediente de continuidad. Quédense aquí porque el Espíritu va a venir sobre ustedes y ahí entonces eventualmente irrumpe la iglesia. Jesús entrega al Espíritu, comunica la venida del Espíritu y entrega, en el caso de Juan, directamente el Espíritu, escúcheme bien, iglesia, como una garantía. Como una impronta definitiva, como un sello definitivo de que lo que ha sido revelado y manifestado hasta ese momento histórico, desde Moisés y los profetas y ahora en la persona de Jesús de Nazaret y en la culminación de su ministerio, oiga, que todo eso que ha venido dándose en la historia como una revelación del Dios que se hace presente en los dramas cotidianos de la gente y de las comunidades, de las formas en que ese Dios comunica su quehacer y la agenda de su voluntad para los pueblos que reciben esa revelación, que todo eso no queda, no caduca, no perece ahí, sino que eso va a tener un elemento de continuidad. Y esa es, no sé por qué se quedan así, porque esa es la garantía que nos da a nosotros de que esa revelación de Dios sigue vigente en medio nuestro. Y eso hay que celebrarlo, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo le da continuidad. Parece ser ahí esa imagen de que esto. ¿Usted se acuerda cuando usted veía un capítulo en la televisión? Usted estaba ahí en el momento y de momento decía, to be continued. Así es que se pronuncia, Helen. De que hay una continuidad. Miren, hermanos y hermanas, eso es lo bello, por eso es que esta historia de Jesús
esta historia de salvación de Dios, y esto para los más nuevos, para los más viejos, escúchenme, para los que están ahora mismo en un momento difícil, en uno de esos desfiladeros de la vida que son difíciles, esta palabra es de estímulo, porque lo que nos está diciendo es que esa obra de Dios tiene continuidad, que tiene permanencia, y que esa manifestación de Dios en la historia de los hombres y de las mujeres no ha terminado, sino que de Él mismo, de su propio corazón, surgió esa revelación para que nosotros podamos entender que ese Dios que actuó, que ese Dios que actuaba, que ese Dios que hacía, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que cuando uno yo no sé si nosotros estamos completamente conscientes de lo que estamos diciendo. Y el que quiera coger esta se la voy a regalar. El que quiera coger esta se la voy a regalar. Eso que está diciendo el pastor se oye tan bonito, se oye como tan así. Eso de que las cosas de Dios tienen continuidad. La gente que haciéndole caso a esa forma en que Dios se revela y haciendo suyo eso, ocurre en ellos una cosa que yo creo que en muchas ocasiones de la vida de la gente, en mi observación como pastor en estos 22 años, es lo que hace la diferencia. La gente que tiene sentido de continuidad, de que la vida no es una cosa dislocada y fragmentada, una cosa son aparte de otras, ¿verdad? Sino la gente que tiene un sentido, por eso que Dios da un sentido de continuidad. Escúcheme bien, los que tienen un sentido de continuidad crean una visión de conjunto de la vida. Lo voy a volver a repetir. Porque si usted le hace caso a esto que yo le voy a decir, usted va incluso a enfrentar momentos difíciles de la vida de una manera distinta. Ojalá que los jóvenes me estén escuchando. La persona que tiene un sentido de continuidad logra en su vida desarrollar una visión de la vida como un conjunto. Voy a traducir eso. Chequéese cuál es la diferencia. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo llevo 22 años en este asunto, estoy bastante convencido de esto que voy a decir ahora. Chequéese cuál es la diferencia entre los niveles de estabilidad que logra mantener una persona frente a una crisis. Chequéese cuál es la diferencia. Chequéesela bien. ¿Cuál es la diferencia? Yo les puedo hablar de eso. No puedo decir más de lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Porque sería entrar en casos específicos. Chequéese la diferencia que hay entre la forma en que manejan
las crisis diferentes personas que usted conoce. Yo no estoy faltándole respeto a la crisis que usted pueda tener en un momento dado. Escúcheme bien, no se me vaya por la jama que no es. Pero chequéese bien cuál es la diferencia. ¿Por qué hay personas que la crisis que están enfrentando en el día de hoy les parece que constituye definitivamente el fin del mundo? Y frente a cada crisis, no estoy exagerando, hermanos, y frente a cada crisis, usted puede decir, bueno, cada crisis, olvídese, cada crisis, las que tienen más tamaño, las que tienen menos tamaño, las que son más complicadas, ahora no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero frente a cada crisis adoptan una actitud semicatastrófica. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Usted no conoce gente así? Yo los conozco. No quiero ser irreverente, pero a veces para una escena de novela no tienen precio. Y no estoy siendo irreverente, lo estoy diciendo con mucha seriedad. La gente que frente a una crisis adoptan una actitud de carácter catastrófico, frente a la que sea. Vis a vis la gente que posiblemente enfrentando la misma crisis, y sabe Dios si más difícil, pueden mantener un sentido de aplomo, y hay llanto, y hay dolor, y hay quebranto, pero hay un aplomo. ¿Por qué? Porque saben que lo de Dios no terminó antes de que comenzara la crisis, porque saben que lo de Dios tiene la capacidad para seguir fluyendo y continuando. Y lo que se me presenta hoy con carácter oscuro, gris, adverso, difícil, yo tengo la certeza de que la revelación de Dios tiene un elemento de continuidad, y en ese elemento de continuidad yo estoy inscrito, porque yo sé que Él está conmigo todos los días, y que así como ha llegado este momento de crisis, así el Señor será capaz, no tal vez de librarme de la crisis inmediatamente, pero sí de darme las herramientas para que la crisis se convierta en un espacio de crecimiento y de bendición. A ver si me entendió ahora. Y eso que estoy diciendo que suena así como, pero el pastor está ahora sermoneando siendo psicólogo. No, yo no soy psicólogo. Allá los ministros que tienen guía de ser psicólogos desde los púlpitos, ¿verdad? Ahora los ministros quieren ser más psicólogos que teólogos. Más amortiguadores que intérpretes de la Biblia. Si Silverio Pérez cambia el asunto de la motivación por cristomotivación, llena una iglesia y mañana es el apóstol Silverio. Es lo mismo que hay por ahí, choreto. Y él lo que hace, lo hace muy bien. El problema no es de él, no me malentiendan, no estoy tirándole a... El problema es de los que han cogido esa gabela. Y en vez de estar predicando el evangelio, están predicando la cristomotivación. Olvídese. Chorreto está eso por ahí. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes están así, visco, tan desesperados. Oigan, como decía una canción de Rubén Blades, tengan fe que esto no se acaba aquí. ¿Cuál es esa canción? Tengan fe que esto no se... O sea, va a haber, faltan otros capítulos de esta revelación de Dios. Y el Espíritu Santo, qué bello, se presenta como la garantía de que Dios todavía está escribiendo capítulos, está revelando asuntos importantes a la vida de las comunidades y de las gentes, porque el Dios nuestro es el Dios cuya revelación tiene carácter de continuidad.
Díganme amén para creerme que me... Viva entendiendo que cuando Jesús comunica ese espíritu, está garantizando la continuidad de la revelación de Dios. Está hablando de que esa revelación no ha terminado. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, en todo lo que hemos dicho y en todo lo que se ha leído hoy, el Espíritu aparece de una forma hermosa, como esa fuerza que irrumpe en medio nuestro. Una fuerza que irrumpe para traer lo nuevo, para traer una fuerza renovadora, innovadora y transformadora. Fíjese bien que es el Espíritu, según el testimonio bíblico, es el Espíritu el que levanta. ¿Usted quiere saber por qué estoy diciendo que es una fuerza que irrumpe para traer lo nuevo? Es una fuerza renovadora, innovadora. Esa que se habla al principio. Miren qué belleza, al principio en el Génesis. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y al final, en el libro de las Revelaciones, el Espíritu también es el que va a posibilitar que haya un cielo ¿qué? Cielo viejo, feo, contaminado. Un cielo ¿qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Miren si hay o no hay continuidad, si hay o no hay permanencia en la acción de Dios. No se quite nunca, hermano y hermana, de esta fe, porque esta fe produce efectos permanentes en la vida del que la abraza y del que la disfruta y el que la entiende y el que la vive. Pero fíjese si es creadora de realidades nuevas, que es el Espíritu el que levanta a Jesús. ¿De dónde? ¿A quién se le atribuye el levantar a Jesús de entre los muertos? A la fuerza del Espíritu. A la fuerza del Espíritu. A la irrupción del Espíritu. Motor e impulso de la agenda de Jesús. Inspiración y génesis de las cosas que hizo. Carácter de continuidad de la obra del Padre y de la obra del Padre manifestada en Jesús y desde tiempos antiguos, carácter de continuidad, y los creyentes estamos ahí, en ese ciclo de la gracia de Dios, del quehacer de Dios. Y finalmente, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios hace nuevas todas las cosas. Y el soplo del Espíritu es el que levanta a Jesús para reafirmar en los creyentes que estaban allí en aquella época y para legarnos a nosotros la comprensión de fe, el disfrute de la fe, de que el Espíritu de Dios es esa presencia constante de Dios que garantiza siempre la posibilidad de que para nuestra vida haya realidades nuevas. Realidades, no quiero que lo repita conmigo, ¿verdad? Pero dígaselo ahí en su mente. El Espíritu es la garantía de esa posibilidad de que de que yo tengo derecho a soñar y a luchar con realidades nuevas. Porque el Espíritu es la fuerza que irrumpe para traer lo nuevo, para provocar lo nuevo, siempre provocando vida, siempre provocando vida. El mismo Espíritu que se le reveló
en el hogar inicial de Jesús, que fue el vientre de su madre, es el mismo espíritu que lo sacó de la morada de muerte, irrumpiendo lo nuevo, la fuerza renovadora y transformadora para traer la vida. El espíritu como motor y como impulso, como garante de la permanencia de la revelación de Dios y como irrupción de lo nuevo manifestado en la persona de Jesús y por la persona de Jesús. Mi oración, hermanos y hermanas, es que nosotros abramos nuestras mentes y nuestros entendimientos, nuestros corazones a estas pequeñas verdades que he querido compartir con ustedes de tal forma que me parece que de una espiritualidad que se apodera de esto que hemos dicho, de una espiritualidad que se apodera de esto que hemos dicho, puede surgir un dinamismo, un ímpetu y una fuerza para disfrutar y para vivir nuestra fe cabalmente. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, la mesa del Señor está servida. El Espíritu del Señor nos invita a participar de esta mesa.